be there. I would be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy estamos con la licenciada Janina Lojo, quien es titular de la consultora Lojo y que nos va a estar hablando de comercio exterior y por consiguiente te agradezco mucho que nos estés acompañando. Gracias por haber venido. Gracias, Gustavo, por haberme invitado. Es un placer estar acá. Es un placer poder charlar de comercio exterior para todos y para poder contar un poco cómo es la situación actual. Bueno, ese era el punto básico que nosotros queríamos destacar por tu experiencia, por tus conocimientos y por la permanente consulta que te hace la gente con respecto a los distintos temas y a la actualidad, ¿no? Para esto vamos a hablar un poco hablemos de los números. ¿En qué situación nos encontramos hoy en el comercio exterior con respecto a la actividad de lo que es la balanza de pago y demás? ¿Y cómo nos encontramos? Bueno, hasta julio, con los datos cerrados a julio, la balanza comercial es deficitaria por 5.000 millones de dólares. La realidad es que ha estado prácticamente todo el año en déficit. No es algo que llame la atención. Sí, los valores no se observaban desde 2018. Son valores cercanos a los de 2018 y hay caída tanto en las exportaciones como en las importaciones. De acuerdo. Nuestros principales socios comerciales, tanto en lo que es Impo como Expo, se repiten. Son en primer lugar Brasil, en segundo lugar China y bien pegadito a Estados Unidos. O sea que esos son nuestros tres principales aliados, tanto en Impo como en Expo. Lo más importante que podemos remarcar es que China sí en lo que es importaciones y exportaciones está cayendo su participación. No sucede lo mismo con el caso de Brasil. Claro, ahí tenemos dos cosas, ¿no? Una, que por un lado tenemos mercadería primaria, que es lo que nosotros exportamos, y bienes más manufacturados vienen hacia Argentina. Entonces ese valor agregado que ellos le dan es lo que por ahí nos lleva a una posición negativa en cuanto a lo que es la balanza, ¿sí? Es correcto. En general, la Argentina tiene una fuerte carga de exportaciones de lo que son bienes primarios. Exacto. Y la sequía obviamente golpeó ese particular rubro y las manufacturas de origen agropecuario por consiguiente. Entonces ahí vamos a ver que hay caída tanto en cantidades como en precios, porque también hubo un ajuste en los precios internacionales. Cuando uno exporta commodities, el precio no lo fija uno, lo fija el mercado internacional. ¿Eso crees que por lo que se ve y por lo que podría proyectarse, el 2024 sería algo positivo con respecto a una evolución de lo que no sea sequía? Más allá de lo que no sea sequía, hay que ir monitoreando varios factores. Uno es cómo va a responder China. ¿Sí? El mercado de China está bastante particular, hay una contracción del consumo. China está en una situación bastante interesante de pensar o de analizar porque China no está creciendo a las tasas que crecía antes. Entonces hay que ver cómo sigue demandando. Se habla de una desaceleración, es más, se menciona hasta el factor de que China está replicando una situación que Japón ya vivió en su momento. Sí. Por otro lado, también hay que ver qué pasa con la inflación en Estados Unidos, cómo responde la Fed con el tema de las tasas, si el dólar se sigue consolidando y sigue poniéndose fuerte. Siempre hay una relación inversa entre el precio de las commodities y la fortaleza del dólar, así que hay varios factores a tener en cuenta y también el conflicto bélico que hay en Europa entre Ucrania y Rusia y cómo sigue repercutiendo a nivel de lo que es el mercado de cereales. Por ejemplo, cuando se anunció que no estaba más vigente el acuerdo del Mar Negro y se disparó el precio del maíz y del trigo, ahí Argentina es muy competitiva, que fue cuando después se implementó el famoso dólar maíz. Bueno, hay que ver cómo siguen esos factores impactando en la economía mundial. Y eso va a ser para tener en cuenta de acá a la proximidad, ¿no? O sea, ¿qué novedades o inconvenientes ves en materia de mercado cambiario? Bueno, el mercado cambiario para lo que es importaciones está bastante complicado. Más allá de que la normativa cambiaria
por una cuestión de la escasez de dólares se ha ido volviendo cada vez más elaborada. Sí. Hay una serie de trabas informales que se han implementado y que los importadores están teniendo que lidiar. Yo recibo muchas consultas porque se han estado postergando los accesos al mercado, es decir, todos aquellos importadores que tenían acceso para los meses de agosto, septiembre, octubre, han visto cómo sus operaciones se postergaron quizás para noviembre, para diciembre o incluso para el año 2024. Próximo. Y muchas operaciones que no tienen fecha de acceso. Y si uno no tiene fecha de acceso, no sabe cuándo va a poder pagar. Claro, porque no podés empezar a contar desde cuándo. Exacto. Tienes que tomar en cuenta de cuándo vas a poder cobrar. Exacto. Y hay mecanismos para reclamo, pero lamentablemente no, o sea, los tiempos para el sistema no son los mismos de los importadores y menos son los tiempos que puede tener un proveedor internacional que quiere cobrar. Sí, obvio. En muchos casos son mercaderías que no solo ya se enviaron, sino que están nacionalizadas y que quizás hasta el importador las comercializó, porque quizás son operaciones que ya tienen 60 días de nacionalizadas. Sí, y todavía siguen sin están esperando a ver qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Queda poco tiempo para terminar con el plan Soja 4, ¿sí? ¿Crees que fue positivo en el mecanismo que se utilizó para este último periodo? Depende cuál haya sido el objetivo final, porque si analizamos en cuanto a liquidaciones, sí hubo, al principio empezó lento porque no se entendía bien cómo se iba a implementar, primero que era de adhesión voluntaria, del 75% a liquidarse al tipo de cambio oficial, 25% de libre disponibilidad. Bueno, cuando se empezó a articular, bueno, se empezó a liquidar un volumen interesante en toneladas, pero cuando nos ponemos a ver cuánto está reteniendo de eso el Banco Central, vemos que es muy poco. Entonces, si el objetivo era lograr una liquidación en cuanto a un volumen de dólares, posiblemente al mínimo se va a llegar y quizás se supere, pero si era reforzar las reservas del Banco Central, estamos lejos de eso, porque cuando vemos las reservas del Banco Central siguen estando lo que es neto, en valores negativos y pareciera que las reservas brutas se sostienen más por todo el cepo que por lo que está ingresando por el dólar soja. Tal cual, porque ahí tenemos un caso, ¿no? Que si bien se negoció localmente mayor cantidad de toneladas, hubo menores liquidaciones y ahí es un poco cuál fue la alternativa de que esto estaba presentado en estas condiciones, ¿no? Bueno, las trabas de las importaciones. Sabemos que para bienes está muy complicado. Está muy complicado bienes, pero hay que remarcar que no solo bienes, servicios también está muy complicado. Sí, eso te iba a decir, ¿no? También siraces que no están saliendo, que no están en estado de salida o tienen alguna condición más que esperar. Lo que es servicios de fletes, difícil las aprobaciones y más difícil lograr el pago. Servicios informáticos. Hace poco se comunicó que muchas grandes empresas que brindan soporte con software a la Argentina dejan de cobrar de manera local, hay que pagar directamente al exterior. Muchos importadores de bienes que, por ejemplo, se encontraron con la dificultad ahora con los fletes, optaron por pedirle a su proveedor que les facturase, les cambiara el Incoterm, les vendiera con un Incoterm distinto, que se fueran a incluir, por ejemplo, el flete. Y si el flete supera un determinado porcentaje, el Banco Central tampoco les autoriza el giro por ese porcentaje. Entonces, le tienen que pagar hasta el FOB al proveedor y ese flete no tienen un mecanismo para pagarlo, porque si lo quisieran pagar por una CIRASE, no pueden, porque en realidad eso es para pagar directamente al prestador del servicio. Claro. O sea que están muy complicados y hay otros servicios que directamente están trabadísimos. Había mucho inconveniente con todos los que tenían el famoso parking de 60 días de la fecha de salida porque no se visualizaba la fecha de salida. Esta semana me llegaron comentarios de que ya se habían empezado a visualizar fechas de salida en la CIRASE. Sí, ahí empezaron esta semana. Esta semana, pero la medida se implementó en abril. Estamos... septiembre. Sí, están un poco atrasados los muchachos porque en realidad no le están dando los tiempos para poder organizarse y obviamente que el desarrollo. Desde lo tecnológico, 10 puntos, porque eso está ayudando como para poder tomar decisiones. Lo que pasa es que el armado tecnológico o el sistema para que lo soporte
lleva mucho grado de complejidad para que coordinen ese tipo de funciones. Bueno, la cuenta corriente única de comercio exterior, CQC. Esa tiene muchos problemas de falla de que se cae el sistema. Claro, son muchas entidades ingresando al mismo momento, tratando de validar, se cambia la normativa y hay que adaptar de nuevo el sistema, ingresar posiciones, sacar posiciones, y eso lleva a muchas demoras. Y de ahí surgió, por ejemplo, los errores de muchos importadores que no pudieron pagar en tiempo y forma, y porque se pasaron de un determinado periodo ahora no pueden pagar y están esperando que también se les rectifique ese error para poder pagar. Es toda una cadena y eso obviamente repercute en la industria local, en la capacidad exportadora del país. Exacto. Bueno, también tenemos otro de los temas con las IRAs, ¿no? Que siguen con apregociones pendientes y demás, tienen demoras de más de 30 días. Sí. Y eso es lo que está un poco aclarando la situación como vos mencionás. Mira, antes de venir estaba chequeando que la Unión Industrial Argentina publicó una encuesta que había realizado durante el mes de agosto, y en la encuesta las empresas que participaron, más del 70% había tenido problemas para que se les aprobaran las IRAs durante este último tiempo. Más del 80% había observado que los tiempos de aprobación se les habían alargado, y el 77% estaba con problemas para pagar. Claro. Y el problema más grande es que se están quedando sin financiamiento del exterior. Sí, eso es todo un tema, ¿no? Porque claro, obviamente, ellos ya hicieron la negociación y resulta que ahora cuando quieren pagar no pueden, no lo dejan o está trabado en la funcionalidad. Pero la realidad es que el proveedor de afuera obviamente quiere tener su liquidación y eso no lo está consiguiendo. Las relaciones comerciales en general, pero en el comercio internacional son muy personales. A vos te cuesta mucho construir una relación con un proveedor del exterior, lograr que te dé financiamiento. Perder esa relación comercial por una cuestión de este tipo es durísimo para una empresa. Sí. Y aparte hay que entender que tanto en lo que es, por ejemplo, exportaciones, ¿sí? El lugar que vos lograste ocupar, si lo perdés, hay alguien atrás esperando para ocuparlo y no lo recuperás. Sí. O sea, bueno, en Argentina tenés ese caso muy particular, tanto con Paraguay como con Uruguay. Vamos a la realidad que muchas veces perdimos mercado en virtud de ceder condiciones por la problemática general, ¿no? Bueno, Brasil es un ejemplo con la carne vacuna. Tal cual. Brasil hoy exporta carne vacuna y exporta carne vacuna de calidad, y uno va a Brasil y puede comer carne vacuna de buena calidad. Es un ejemplo de cómo a veces con políticas de desarrollo uno puede acompañar el crecimiento de un sector y ayudarlo a posicionarse internacionalmente, que en el caso nuestro, que estamos tan necesitados de dólares, lo que mejor podemos hacer es acompañar a las empresas con políticas internas para que logren exportar. Porque la internacionalización es una herramienta muy importante para los productores y para la industria argentina. Exacto. Y eso es primordial para lo que es el servicio internacional, obviamente. Lo que respecta al desarrollo que estamos necesitando también son de las economías regionales. Bueno, las economías... Y ahí también tenemos estas características, ¿no? Las economías regionales es un potencial enorme que tenemos. Totalmente. Las economías regionales tienen mucho potencial, pero yo creo que tendríamos que darnos vuelta y preguntarles qué necesitan. O sea, porque hay medidas como, por ejemplo, la quita de retenciones que ayudan, pero habría que sentarse con ellos y hablar y ver, por ejemplo, en qué están trabajando, en qué están desarrollándose, dónde tienen capacidad, y ver de qué manera desde políticas públicas se los puede acompañar. Destrabar cuestiones burocráticas, habilitar la posibilidad de que puedan hacer aduana en sus propias provincias, en sus propios depósitos. Buscar y acompañarlos en nuevos mercados, porque eso también es lo que están necesitando. Muchas veces nos cuentan esta alternativa de lo que están buscando es alternativas que en el exterior te lo podés soportar, pero no tenés la ayuda a lo mejor para llegar a esos países. Aparte, hay una realidad, necesitan previsibilidad. Sí, claro. El productor argentino que quiere exportar necesita previsibilidad para armar su estructura de costos, necesita previsibilidad para saber que si despacha una mercadería va a poder llegar con esa mercadería a tiempo al
al puerto y poder despacharla, que en el camino no va a haber un piquete que no le permita llegar. O sea, son un montón de factores. Desarrollar toda la capacidad de conectar la Argentina, o sea, fortalecer el transporte multimodal, que en la Argentina está bastante abandonado. Sí. Y que eso, estando donde estamos, ¿sí? Ubicados geográficamente en el fin del mundo, lejos de los centros de producción y lejos de los centros de consumo, hace la diferencia. Sí, claro. Y eso, bueno, nos encontramos a veces que como nosotros no podemos exportar, muchas veces no vienen, digamos, el problema que hubo inclusive con los containers, ¿no? Sí. O sea, como esa alternativa que vos no tenés embalaje como para poder exportar y tenés que esperar de alguna alternativa que lleguen del exterior como para vos poder, si no, estarían trabajando a pérdidas y se tienen que volver vacíos, ¿no? Es que en algunos casos. Te lo van a querer cobrar, obviamente que la naviera no va a asumir ese costo. Obvio. Ahora me estaba acordando que en esta última semana recibí consultas de empresas del exterior, ¿sí? Que son proveedores de empresas argentinas, que quieren entender qué es lo que está pasando, porque dicen, nos explican esto, nos dicen esto, nosotros queremos estar seguros de que sea así, de que no es que el argentino está tratando de ganar tiempo para pagarme, que realmente la normativa no se lo permite. Claro. Eso es algo que, por un lado... Es que es difícil entendernos sí. a nosotros. O sea, esta alternativa se hace compleja, ¿no? Sí. O sea que obviamente que como alternativa tenemos que estar viendo cómo vamos a seguir con esto. Janina, se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y espero poder volverte a ver para seguir hablando de estos temas que tanto nos interesa a todos los argentinos y podamos salir de esta situación. No, yo te agradezco a vos. Dame solamente un minuto o menos, una señal esperanzadora de qué nos espera para el próximo año. Mira, yo creo que la esperanza o el futuro de la Argentina está puesta en si todos empezamos a tirar juntos para el mismo lado. Si todos tiramos juntos para el mismo lado, vamos a salir adelante. Quizás es muy inocente de mi parte pensar de esa manera. Seguro. Pero yo creo que la solución la vamos a encontrar entre todos o no la vamos a encontrar. En un contexto como el que estamos viviendo, los argentinos hoy, creo que si no nos ayudamos, nos damos una mano por ejemplo, entre los importadores, se empiezan a ayudar entre ellos, se empiezan a contar los casos para ver cómo los solucionaron unos con otros, los exportadores se tienden también una mano, dejamos de ver al otro como un competidor, creo que ese va a ser el camino. Yo creo que sí, y esperemos que así sea y que todos podamos salir adelante. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Gustavo, por haberme invitado, es un placer estar acá. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes los esperamos la próxima acá en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias. I will be there. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.